Vamos a meditar un momento sobre la primera lectura que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles. Quiero comenzar diciendo pues que en nuestra vida lo más importante, lo necesario y fundamental es cultivar la comunión con el Espíritu Santo. Toda nuestra vida debe estar en comunión con el Espíritu Santo. Sin eso, pues no entendemos lo que es la vida espiritual. Todo lo que el cristiano hace es un camino de fe, un camino en el Espíritu. Y si no invocamos, no cultivamos esta amistad con el Espíritu Santo, jamás somos cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Es que no existe cristiano sin el Espíritu Santo. ¿Qué significa cristiano? Sencillamente significa los ungidos. ¿Ungidos de quién? Del Espíritu Santo. La unción es del Espíritu Santo. Por eso Cristo es Cristo, porque en Él está la plenitud del Espíritu. Cristo es Cristo y en Él está la unción misma, que es el Espíritu Santo. Cristiano viene de Christos, que significa el ungido, que es la traducción griega del Mesías, que significa lo mismo, el ungido. Entonces, cristiano significa los ungidos. Ya nosotros lo traducimos por los que siguen a Cristo, pero eso ya estoy al origen de la palabra, cristianos, los ungidos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en la vida espiritual depende del Espíritu Santo. Si no, todo lo queremos reducir, pues todo se queda en un terreno humano. Hacemos cosas muy humanas, muy buenas, y ahí se queda. Otra cosa es que sea espiritual. Para que mi vida sea espiritual, tengo que cultivar la comunión con el Espíritu Santo. Para que yo sea cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo, yo tengo que cultivar la unción con el Espíritu. Cuidar esa unción. Ahí está la clave de todo. Cristo comenzó su vida pública cuando Él recibe el bautismo. Cuando Él recibe el Espíritu Santo, comienza su misión, su predicación, sus milagros están hechos en la comunión con el Espíritu Santo, porque la misión de Cristo es una misión conjunta con el Espíritu Santo. Por eso todo lo que yo haga tiene que depender de esa comunión con el Espíritu Santo. Meditemos en la vida de Cristo, esos 3 años de vida pública de Cristo que Él coronó con su misterio pascual que estamos celebrando aquí en el tiempo pascual. Porque aquí estamos celebrando pues básicamente el misterio pascual, básicamente. El pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo celebramos pues, básicamente estamos más en el terreno de la resurrección, luego la ascensión y Pentecostés, que es con que termina el tiempo pascual. Pero antes ya se ha preparado con el tema de la pasión y la muerte del Señor, en el tiempo de Cuaresma. Porque todo esto es un ciclo, es un solo ciclo. Cuaresma y Pascua. La Cuaresma es preparación para la Pascua. Como el Adviento es parte de un solo ciclo con Navidad. El Adviento es preparación para Navidad. Entonces, en este caso es importante eso siempre. Los evangelios nos hablan de esos 3 años de vida pública del Señor, su predicación, sus milagros y cómo su obra es la corona pues, con su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Digo la importancia fundamental del Espíritu Santo porque estamos leyendo también los hechos de los apóstoles, donde se nos habla del desarrollo que va teniendo pues, la iglesia primitiva. Las primeras comunidades cristianas, cómo se van desarrollando, impulsadas, animadas por el Espíritu Santo. Donde vemos que la iglesia se va, digamos así, hay muchos cristianos que se van pues materializando, pues hay que tener mucho cuidado porque están apagando el Espíritu. Recordemos lo que dice Pablo, con el Espíritu Santo podemos hacer 3 cosas. 3 cosas nos pueden pasar con el Espíritu Santo. ¿Cuáles serían? Respecto al Espíritu Santo me refiero. ¿Cuáles son 3 cosas que nos pueden pasar a nosotros respecto al Espíritu Santo? Si no cultivamos esa amistad, ese conocimiento del Espíritu Santo, para que Él ya no siga siendo el gran desconocido.
¿Cuáles son las 3 cosas que tenemos que hacer nosotros? O evitar, mejor dicho. Primero, no entristecer, dice San Pablo. No entristecer al Espíritu Santo. Segundo, ¿qué cosa hacemos con el Espíritu Santo? No resistir al Espíritu Santo. Y tercero, no apagarlo. Eso es lo que nos pasa. San Pablo siempre habla del Espíritu Santo. Lucas, que es el autor que escribió los Hechos, está hablando del Espíritu Santo que dirige la iglesia, que anima a la iglesia, que está animando a los cristianos, que hace que la predicación sea eficaz, que provoque conversiones. Lo hace el Espíritu Santo. Quien da los dones y los carismas, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. El que nos va revelando a Cristo es el Espíritu Santo. El que me va a convertir a mí es el Espíritu Santo. El que suscita el arrepentimiento, el aborrecimiento al pecado, el amor a la virtud, es el Espíritu Santo. Las virtudes infusas que recibimos en el bautismo, que son 3, ¿cuáles son? La fe, la esperanza, las recibimos en el Espíritu Santo. Y junto con las virtudes infusas que recibimos en el bautismo, recibimos la gracia santificante y los dones del Espíritu Santo, entre otros carismas. O sea, todo depende del Espíritu Santo. Entonces, si yo no cultivo la comunión con el Espíritu Santo, me refiero con la oración, con la contemplación, en la escucha a su voz misteriosa, yo jamás me voy a convertir, jamás voy a ser cristiano, jamás voy a llevar una vida espiritual. Entonces, eso es importante, porque eso nos está hablando aquí los hechos, no solamente el texto que hemos escuchado, todos los hechos de los apóstoles. Aquí hay unos cristianos que están, Pedro, aquí aparece Pedro, un hombre lleno de espíritu. Ya después, estamos en el capítulo 11, ¿va? Ya el capítulo 13 se nos va a hablar de Pablo, el hombre lleno de espíritu, que va fundando iglesias por todas partes, que va predicando, va provocando conversiones, pero no es Pablo, es el Espíritu Santo que va a estar en Pablo. Y aquí aparece Pedro, el jefe, el líder, la piedra que a Cristo ha puesto como fundamento de su iglesia, un hombre lleno de espíritu. Así tiene que ser. Así como el Papa tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Aquí, pues, Pedro aparece como el hombre que es capaz de escuchar la voz del Espíritu, el hombre que obedece al Espíritu Santo y a quien se le revela el plan que Dios tiene de salvar a todos. El peligro de los judíos es que ellos estaban encerrando, los judíos creían que solamente ellos tenían derecho a la salvación. Y ellos confundían salvación con nacionalismo. Digamos así que aquí fuera, supongamos que el Salvador fuera el pueblo judío, pensar que solamente porque somos del Salvador, no, a nosotros nos va a salvar el Señor, porque a nosotros nos revelaron los misterios. No, aquí se les revela a Pedro que el pueblo judío nada más es un pueblo a través del cual Dios quiere darse a conocer a todas las naciones. Pero eso no lo comprendieron jamás los judíos porque rechazaron a Cristo. Cristo es la luz de las naciones, así le dijo Simeón a la Virgen. Este niño ha sido puesto como bandera discutida, es luz de las naciones y gloria de Israel. Pero ellos no entendieron eso, porque rechazaron a la luz de las naciones, al Mesías. Y por eso aquí, en este sueño que tiene, visión que tiene Pedro, se le revela eso. En todo tipo de animales que contempla en ese lienzo, están simbolizadas todas las naciones paganas, que se van a ir convirtiendo con la predicación, que se van a ir abriendo a la acción del Espíritu Santo, que en la fe van a ir recibiendo a Cristo resucitado. Y aquí aparecen unos cristianos que se han convertido, pero que no están del todo convertidos porque les falta Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Esto que se llama los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran aquellos que seguían la ley de Moisés y según ellos, todos los que creían, que iban aceptando el Evangelio, que iban creyendo en Cristo, tenían que circuncidarse para entrar al pueblo de Dios. Ese va a ser otro gran tema con el cual San Pablo va a luchar mucho contra los judaizantes. Pablo dirá, no, el que cree en Cristo ya no necesita ser circuncidado, ya no está obligado a obedecer la ley de Moisés, porque nuestra ley es Cristo. Tenemos otra ley que es la fe en Cristo. Es lo que Pablo va a decir después. Hemos sido salvados por la fe en Cristo, por gracia. Ya no necesitamos circuncisión de la carne, ya no necesitamos obedecer la ley de Moisés.
y es un montón de ritos que ellos hacían, de sacrificio de animales. Ya no necesitamos eso. Es un tema que Pablo se va a enfrentar, y por eso se va a dar el primer concilio de la iglesia. El primer concilio que se da, que nos lo dice los Hechos, que se llama el concilio de Jerusalén, donde todos los apóstoles se van a reunir y van a resolver ese asunto contra estos judaizantes. Entonces aquí estos judaizantes, cuando Pedro vuelve a esta misión, y estos paganos pues, de Jaffa, ¿quiénes son los de Jaffa? Son los que se han convertido y han recibido el Espíritu Santo. Estos judaizantes están molestos, que por qué Pedro ha comido con paganos, que no están circuncidados. Un judío no podía comer con paganos. Entonces le dice, ¿por qué has comido con paganos? Con gente incircuncisa. Pedro es judío y le dicen los judaizantes, ¿por qué has comido con paganos? Y él les tiene que explicar que el Señor ha revelado este misterio de salvación que ellos han creído. Y ellos ya no necesitan pues circuncisión porque han recibido el bautismo de fuego, el bautismo en el Espíritu, porque han recibido el Espíritu Santo, han creído en Cristo. Pero primero es la fe, ¿va? Primero estos de Jaffa han escuchado la predicación y han recibido luego, han creído en esa palabra y luego han recibido el bautismo, y en el bautismo han recibido el Espíritu Santo, así como ellos lo habían recibido en Pentecostés. Al final, pues ya cuando Pedro les aclara todo esto, ¿qué dicen los judaizantes? Pues por lo visto, dice, con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Entonces lo importante es esto, para que yo empiece a llevar una vida en el Espíritu, tengo que convertirme, pero ya la conversión misma es acción de la gracia, es acción del Espíritu Santo. Para que estos paganos acogieran la predicación de Pedro, creyeran en el Evangelio y recibieran el bautismo, tuvieron que dar el primer paso a la conversión. Eso ya es acción del Espíritu, de la gracia. Y ya reciben pues todos los dones del Espíritu Santo. Entonces estamos llamados nosotros a eso, porque solamente en el Espíritu Santo, como dice el Evangelio, vamos a entrar por la puerta. Si usted no se deja llevar por el Espíritu Santo, bueno, ustedes sí, pero hay muchos cristianos que pueden estar saltando por otro lado. Para entrar por la puerta, que es Cristo, yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no ha venido con otro testimonio. ¿Cuál es la misión del Espíritu? Primero, revelarme quién es Jesús. Que fuera de Jesús no hay salvación. Esa es la primera misión del Espíritu Santo. Pero dijo el Señor, yo le voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él les guíe a la verdad completa. ¿Y quién es la verdad? Él mismo. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo? Para que nos lo dio el Señor, para que nos vaya guiando hacia el conocimiento pleno de quién es Jesús, que fuera de Él no hay salvación. Por lo tanto, si yo soy capaz de escuchar la voz del Espíritu Santo, tengo un corazón dócil, me dejo guiar, Él siempre me va a hacer pasar por la puerta. Como dice el Evangelio, yo soy la puerta de ese Señor. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. ¿Y para qué ha venido el Señor? Para que tengamos vida, vida en plenitud. Él nos ha traído eso. Y esa vida ya la tenemos nosotros porque ya se nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, digamos así, es como el corazón de Cristo. Es lo más íntimo de su mismo ser. En Él ya tenemos la vida. Pero resulta que una cosa que yo tenga el Espíritu Santo y otra cosa es que yo viva en el Espíritu. Una cosa es que yo tenga el Espíritu Santo, otra cosa es que yo me deje guiar por el Espíritu Santo y así, en verdad, pues tenga la vida, como dice el Evangelio, tenga esa vida que Cristo me ha traído. ¿Se entiende? Entonces, ahí estaba, porque hay muchos cristianos que han recibido el Espíritu Santo. Todos los bautizados hemos recibido el Espíritu Santo. Las 3 virtudes infusas que me han mencionado, los 7 dones del Espíritu Santo y la gracia santificante que nos hace hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Que como hay muchos que se van alejando de la iglesia, piensan que con el bautismo ya los escribieron ahí el libro de la vida y jamás los van a borrar, piensan que ya están ya asegurados, siguen viviendo como que si Dios no existiera. ¿Qué pasa con eso? Después de ese bautismo para la vida eterna. Podemos decir que estos hermanos tienen vida en abundancia, como dice el Evangelio.
¿no? De que para que yo tenga esa vida abundante que Cristo me ha traído, tengo que vivir en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Que usted viva en gracia. Que todo cristiano viva en gracia. ¿Y eso qué significa? No pecar. Para empezar, primero, no pecar. Rechazar toda tentación, tanto respecto a pecados veniales como a pecados mortales. Segundo, practicar las virtudes. En la práctica de las virtudes, esa vida que Cristo me ha dado en el Espíritu fluye y ya se convierte en nosotros en frutos de gracia. Los demás empiezan a ver esos frutos que el Espíritu Santo va dando en mi vida. Y entonces la vida que Cristo me ha dado ya se manifiesta en las buenas obras, en una conducta santa. A eso estamos llamados, porque a fin de cuentas el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para eso. No solamente para que yo tenga una vida que esté escondida, no, que esa vida tiene que manifestarse también, porque el Señor dice que quiere que demos frutos, y esos frutos sean abundantes, porque en la medida que damos frutos, el Padre es glorificado, y en la medida que damos frutos, somos verdaderamente sus discípulos, y somos verdaderamente cristianos. O sea, todo va unido, pero la clave de todo, ¿cuál es? Dije al principio, ¿cuál es la clave de todo? Para que se dé todo esto, para que tenga vida, para que yo pueda evitar todo pecado, para que yo pueda practicar las virtudes, para que yo pueda dar frutos de gracia. ¿Cuál es la clave de todo? Lo dije al principio. Ya nos perdimos. Bueno, la clave de todo es la comunión con el Espíritu Santo. El cultivar esa comunión con Él. Él es la fuente. Él es el maestro interior, el que me purifica, me sana, me santifica. Ahí está la clave. Porque Él mismo es la vida, el Espíritu Santo. En Él están los dones, los carismas y todo. Entonces, que no siga siendo, como decía, que el Espíritu Santo no sea para nosotros, como decía Pablo VI, el gran desconocido. Que ya no siga siendo el gran desconocido. Porque decía Pablo VI, San Pablo VI, que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Lo que Pablo dice, que la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza y el alma del cuerpo es el Espíritu Santo. Y lo que Pío XII decía también, la iglesia como cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué cuerpo místico? Porque está animada por el Espíritu Santo. Lo que le da vida a ese cuerpo es el Espíritu, que es la presencia de Cristo mismo. Entonces que el Señor nos ayude a vivir en el Espíritu, que seamos llenos de Espíritu, como Pedro, que nos habla aquí, como todos los cristianos de la primera comunidad cristiana. Y oremos pues también por nuestro sucesor de Pedro, el Papa Francisco, el Papa León XIV, ¿va? Que es el nuevo Pedro que está con nosotros ahora. Que Él vaya confirmando a los cristianos de hoy en día en los nuevos desafíos que tenemos, los nuevos retos que la iglesia tiene, en tantos problemas que vive el mundo. Que así sea.